Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, en particular a la doctora Celia Escamilla Rivera, por habernos aceptado la invitación de venir aquí al coloquio del Departamento de Física de Sinvestaf. Voy a hacer una pequeña semblanza, una pequeña presentación de ella. La doctora Celia Escamilla Rivera es investigadora titular y jefe del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Hizo una licenciatura y maestría en física en la Universidad de Guanajuato y es doctora en Ciencias, Tecnología y Observación Espacial por la Universidad del País Vasco, España, y la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Cuenta con 2 postdoctorados realizados en la Universidad de Göttingen, en Reino Unido, y la Universidad Federal Espíritu Santo, en Brasil. Fue profesora adjunta en el MSTP de 2014 a 2018 y profesora visitante en el Abdus Salam ICTP en Trieste en 2019. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de la colaboración Event Horizon Telescope, SNOMAS 2021, COST, y de la Sociedad Real Astronómica y Europea Astronómica. Su investigación se centra en restringir los modelos cosmológicos, así como en determinar la naturaleza, estructura y la cantidad de energía oscura en el universo. Además, su principal área de investigación es la cosmoestadística y el estudio de teorías alternativas a la gravedad. Cuenta con alrededor de 45 artículos publicados y es autora de 2 libros. Uno de sus más recientes logros científicos son los estudios que hoy nos presenta sobre la solución de la tensión de la constante de Hubble en el marco de nuevas teorías de la gravedad e implementación de datos cosmológicos en el ambiente de Machine Learning. Muchas gracias, Celia, de nuevo por habernos aceptado la invitación y te cedo la palabra. Ok, muchísimas gracias también nuevamente por la invitación y muy buenos días a todos. Y si me permiten, les compartiré pantalla. Me parece que ahora pueden verme, ¿verdad? Así es. Perfecto. Muy bien, bueno, agradeciendo nuevamente su asistencia, esperando que muy pronto sea de manera presencial. El día de hoy me gustaría hablarles de una parte de una investigación que me encuentro realizando de manera intensa y que forma uno de los núcleos principales de un nuevo grupo de investigación que he fundado aquí en el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos en el Instituto de Ciencias Nucleares y que ya les mencionaré un poquito en las últimas diapositivas. Entonces, en relación a este tema, y por eso he titulado la plática Dissecting the Hubble Constant Tension in Extending Cosmology, me gustaría presentarles uno de los resultados en los cuales he estado trabajando algunas nuevas técnicas para poder estudiar la cosmología de precisión y cómo adaptar las nuevas encuestas observacionales, tanto a nivel astrofísico como a nivel cosmológico, con la finalidad de poder extraer, si no la mejor teoría de gravedad que pudiera describir una evolución completa del universo, sí al menos un conjunto de modelos cosmológicos viables que puedan reproducir dichos datos. Ok, entonces, en referencia a esto, me gustaría presentarles la manera en cómo voy a dividir esta charla, la cual la he hecho en 3 partes, ¿no? Primero me gustaría platicarles acerca de cómo situar la escena. Básicamente, platicarles sobre el estado del arte en que nos encontramos actualmente los cosmólogos, con qué problemas hemos estado estudiando, tratando de resolver y a qué consecuencias podría llevarnos dichos problemas y sus soluciones para cada uno de ellos. ¿Ok? Y por supuesto, la parte de situar el problema de la precisión. Y esto es muy importante ya que nos encontramos viviendo una época en la cual tenemos una avalancha de datos disponibles de diferentes naturalezas, lo que denominamos como la era del Big Data, datos que vienen a diferente velocidad, de diferentes fuentes. Entonces, cabe señalar que uno puede extraer información de dichos datos o como denominamos en astrofísica, de dichos catálogos, con la finalidad de hacer una autopsia de uno de los modelos más importantes en cosmología, ¿no? Que es el modelo estándar de la cosmología. Y por supuesto, detrás del estudio de este modelo y las problemáticas que lo aquejan,
nos ha llevado a un tercer punto al que voy a denominar la idea, ¿sí? En donde estamos posando actualmente los cosmólogos nuestra mirada con la finalidad de poder relajar o aliviar dichos problemas en cosmología. Y para ello he denominado esta idea como más allá de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Buscando una posibilidad de poder entender cada uno de estos modelos cosmológicos que podrían describir o alguna solución posible para los problemas. Bueno, en esa dirección, empecemos con el estado de arte para dentro de este coloquio y déjenme compartir con ustedes que uno de los modelos cosmológicos más importantes en la literatura y que hemos estado trabajando por muchísimos años es el famoso modelo de concordancia Lambda-CDM. Entonces, este modelo se constituye a través de dos componentes fundamentales. Uno de ellos es la materia oscura, sobre todo de naturaleza fría, y el segundo componente es la constante cosmológica, la cual usualmente asociamos siempre a la aceleración cósmica tardía. Entonces, este modelo lo logramos formular a través de imponer ciertas simetrías a una teoría de la gravedad. En general, cuando uno asume una simetría que sea tipo principio cosmológico, que nos dicta el principio cosmológico acerca de la homogeneidad e isotropía, uno puede tomar esas ideas y incluirlas en la relatividad general y por ende poder derivar este famoso modelo. Sin embargo, a pesar de el éxito que ha tenido este modelo de concordancia a la hora de describir datos o diferentes encuestas, estas incluyendo información que pueda venir del universo temprano, como es la radiación cósmica de fondo o de Cosmic Microwave Background, tal y como indican esta asignatura, o de observaciones que puedan venir del universo tardío, incluyendo supernovas, oscilaciones bariónicas acústicas o de ondas gravitacionales y muchísimas otras más, ¿no? Ya ahondaré en cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Entonces, al combinar o al tratar de usar estos catálogos con este modelo de concordancia, llegamos a un sector en el cual tenemos una inconsistencia. Y esa inconsistencia se posa precisamente en las dos partes de esta columna vertebral del modelo estándar de la cosmología. Aún a pesar de los esfuerzos que se han hecho para proponer candidatos para cada una de las componentes del sector oscuro, sean estas la materia oscura y la energía oscura, aún no logramos llegar a una respuesta unívoca de la solución a estas componentes o qué podría explicar la naturaleza detrás de estas componentes y que además pudiera estar describiendo a sí mismo estos catálogos. Y entonces todos estos intentos, aunados a toda esta combinación de tener un modelo estándar y de observaciones en particular, nos ha llevado todavía a una tercera ventana, ¿sí? Y esta ventana es la que está relacionada con problemas a los cuales denominamos tensiones cosmológicas. Y aquí, si me permiten ser un poco puntual, ya que la palabra tensión se ha estado manejando mucho en el medio desde aproximadamente hace 5 años, cuando tuvimos esta experiencia de que en cosmología teníamos un gran problema o estábamos en crisis eh, hace algunos años por esta palabra, ¿no? Y es que tensión, cuando hablamos de tensión, hablamos de la medida del desacuerdo en las observaciones o inferencias de ciertos parámetros y o constantes, ¿no? Y para poder medir ese tipo de tensiones utilizamos un parámetro al que vamos a denominar como sigma, el cual indica una significancia estadística. Entonces, cuando hablamos que estamos a 1 sigma, 2 sigma, inclusive hasta 5 sigma, nos estamos precisamente refiriendo a esa tasa estadística de este desacuerdo en las mediciones. Y esto es lo que están sufriendo algunos de los parámetros cosmológicos dentro de este modelo de concordancia. Ahora, cabe señalar que con el afán de contestar
este tipo de inconsistencias y aparte estos problemas de la tensión, en cosmología nos hemos aventurado a estudiar 3 tipos de ventanas, las cuales estoy indicando aquí en colores, con el fin de entender las condiciones en las cuales podríamos explicar el sector oscuro. Entonces, una de las primeras ventanas que indico aquí en color azul está relacionada precisamente con las condiciones iniciales. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tratar de entender la naturaleza de lo que sería la época inflacionaria y que probablemente muestras o algunos catálogos que pudieran venir en el futuro sobre ondas gravitacionales primordiales podrían darnos o arrojar un poco de luz acerca de estas condiciones iniciales. Un segundo bloque para poder entender esta naturaleza del sector oscuro y en específico de esta componente de la materia oscura se relaciona con el estudio de la formación de estructura. Y aunque tenemos muchísimos candidatos de diferentes naturalezas, sí, disculpen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no, Celia. Vamos Ok, bien. perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, en este sector, en este segundo sector, lo que tratamos de dilucidar es cuál podría ser el candidato o el conjunto de candidatos que podrían explicar esta componente de materia oscura. Entonces, desde el punto de vista del modelo estándar de partículas, podemos hacer propuestas que vayan en la dirección de partículas ultraligeras, que pudieran tener también características de una acción, o tal vez irnos al sector muy energético y probablemente agujeros negros primordiales podrían ser un candidato viable, ¿no? para entender la naturaleza de esta componente. Y en nuestra tercera ventana tenemos aquella relacionada con esta constante cosmológica, ¿no? Que estamos asumiendo dentro del modelo de concordancia, la cual, como había yo mencionado, la asociamos con la aceleración tardía del universo. Sin embargo, esta constante cosmológica sufre de ciertos problemas inherentes e incluso relacionados con el orden de magnitud al momento de asociarla a una energía del vacío y por ende nos aventuramos a una propuesta, ya sea desde el punto de vista modificada, alternativa o extendida, que serán de las que platicaré en este coloquio, con la finalidad de no invocar una constante cosmológica, pero sí tratar de dilucidar este efecto de aceleración cósmica que estamos observando al día de hoy y que concuerde con los catálogos de algunas observables locales. Ok, entonces en esa dirección déjenme comentarles que la semana pasada publicamos un review en el archive, ya próximamente por ser aceptado, que es a través de una colaboración la cual denominamos SNOWMAS. SNOWMAS es una colaboración en diferentes instancias en la física y en particular uno de los sectores de SNOWMAS se denomina esta cosmología entrelazada. Entonces somos un grupo bastante amplio de cosmólogos, los cuales nos abocamos a presentar todos los modelos posibles que pudieran resolver estos problemas, ¿no? Tanto del sector oscuro como de las tensiones en cosmología, ¿no? Entonces hemos titulado este review desde el punto de vista de física de partículas, astrofísica y cosmología asociada a estas tensiones cosmológicas y anomalías. Previamente, antes de publicar este review, también publicamos 4 letters, que son las que pueden encontrar indicadas en cada uno de los rectángulos, las cuales me gustaría platicarles para dirigirlos precisamente a este estado del arte, ¿no? Que tenemos en el sector de la cosmología. Entonces, déjenme empezar por la primera letter, la cual denominamos the Hubble Constant Tension, ¿sí? Y es que las bases de esta tensión, o a lo que denominamos la tensión en la constante de Hubble, es que con los datos de nuestro telescopio Planck del 2018, ¿sí? Inclusive datos que vienen de las anisotropías de la radiación cósmica de fondo,
pues hemos probado una confirmación fantástica, ¿no?, del modelo estándar de la cosmología. Sin embargo, las mejoras en las estimaciones de las incertidumbres sobre estas mediciones pues ha llevado a tensiones significativas de varias cantidades, entre lo que serían los datos que recopilamos de Planck y de ciertas pruebas independientes que tenemos del universo local. Y entonces, mientras una cierta proporción de estas discrepancias puede tener orígenes sistemáticos, su persistencia a lo largo de varias pruebas insinúa que hay grietas en el modelo de concordancia, lo cual sugiere que busquemos nueva física, ¿no? Entonces, la tensión más significativa es la estimación de la medida de qué tan rápido el universo se está expandiendo a tiempo actual. Y esto es lo que vamos a denominar como la constante de Hubble. Esto es la medición que hacemos entre la radiación cósmica de fondo, asumiendo un modelo de concordancia, un modelo de lambda-CDM, y mediciones de lo que vamos a llamar un método empírico conocido como la escalera cósmica. Y entonces, nosotros podemos tener diferentes mediciones de esta colaboración, como estoy indicando en los diferentes puntos en colores, los cuales van a corresponder a los diferentes catálogos, incluyendo los de Planck que están situados en este sector, incluyendo algunos de las mediciones locales del universo tardío. Y como podrán ver, tenemos precisamente diferentes valores, diferentes errores, lo que nos lleva a una inconsistencia, nos lleva a una tensión, incluso a una variación entre casi del orden de alrededor de 4 sigma o un poquito por arriba de 4 sigma, ¿no?, de diferencia entre cada uno de estos mejores valores. Entonces, estas gráficas, como suelen denominarse en la literatura como las whisker plots, ¿sí?, porque nos van a situar el valor central de estas mediciones y las barras que van a indicar el error sistemático calculados en estas mediciones, pues vamos a estarlas reportando con la finalidad de que puedan ver estas comparaciones y que puedan observar esta tensión. Ahora, las unidades que estaré manejando a partir de ahora de la constante de Hubble van a ser kilómetros sobre segundo sobre megaparsecs. Esto para ahorrarme un poco de tiempo. Esas serán las unidades que manejaré para cada uno de estos valores. Y entonces los modelos que abordan la tensión de H0 son extremadamente complicados de elaborar. Y es por ello que en cosmología una posibilidad simple es un efecto que denominamos como variancia muestral, ¿sí?, lo que deja una gran cantidad de explicaciones parciales, las cuales podemos dividir en soluciones tempranas y soluciones tardías. Entonces, en esa dirección, nosotros en las soluciones tempranas, ¿sí?, o en las propuestas que vamos a denominar como soluciones tempranas, nos referimos a predicciones de la constante de Hubble, ya sea en principio o en práctica, sobre el número de asunciones del modelo estándar de la cosmología. Esto es usados para poder describir al universo a un corrimiento al rojo muy cercano a 1000. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, ustedes pueden considerar, si quieren incluir ansatz en las propiedades de los neutrinos. Ese sería un ejemplo directo de este tipo de soluciones. ¿Ok? Cabe señalar, y esto lo voy a hacer bastante hincapié, a qué me refiero con que con estas soluciones estamos prediciendo la constante de Hubble, y con los modelos de soluciones tardías vamos a medir la constante de Hubble. Entonces, predecir y medir es muy importante hacer esta distinción, ya que sobre esas ideas es que se sitúa este problema de la constante de Hubble. Y podemos tener una serie de soluciones, inclusive voy a indicar en color aquí con el simbolito de estrellita, aquellos modelos que estaré tocando a lo largo de esta charla, ¿no? Y, por ejemplo, hay modelos, incluso uno de los candidatos bastante recurridos o bastante famosos actualmente en la literatura, son aquellos que sitúan a la energía oscura en el momento temprano, ¿no?, o estos famosos modelos Early Dark Energy. Entonces, lo que hacemos aquí son que estos modelos van a actuar como si fuera una constante cosmológica o como una lambda, pero a un corrimiento al rojo altísimo, casi de alrededor de 3000. Entonces, por eso es que los vamos a denominar como Early Dark Energy.
Podemos tener también modelos de tipo grados de libertad extra relativistas, los cuales básicamente consisten en una reparametrización en la época de recombinación, y esto lo vamos a hacer a través de un número equivalente de neutrinos ligeros, pero el precio que se paga por hacer este tipo de cambios en el número de neutrinos es que vamos a tener una constante de Hubble bastante alta, incluso en épocas de radiación, ¿no? Entonces, este es uno de los factores con los que tenemos que relajar a la hora de proponer este tipo de modelos. También tenemos modelos que van a incluir modificaciones en las épocas de recombinación y de reionización. Esto va a involucrar la variación de constantes fundamentales. En el otro modelo, vamos a tener modelos graduados de energía oscura, los cuales van a permitir una transición de lo que es de energía negativa a una energía positiva. ¿Ok? Y un último modelo que, aunque si se fijan esta analogía, ¿no?, con el primero, y que nada más cambia la palabra New Early Dark Energy, la gran diferencia con respecto al primero es que esto va a motivar altos órdenes o altos términos en potenciales de tipo acción. Entonces, este tipo de términos extra no siguen naturalmente lo que son los términos relacionados a los effective field theory, o al menos los términos de expansión de effective field theory. Y entonces lo que vamos a observar son transiciones que van a permitir que esta constante cosmológica tenga un valor alto en el universo temprano y pueda descender al día de hoy. Esto es a gran diferencia del segundo modelo que les platiqué. Bueno, del lado del universo o de propuestas de soluciones del universo tardío, recuerden que ahora aquí podemos medir la constante de Hubble. Y por supuesto, en el marco de este tipo de soluciones nos vamos a referir a tardías, a aquellas que están basadas en el método empírico de medir la constante de Hubble localmente. Entonces, para ello vamos a necesitar construir un método, el cual vamos a denominar como la escalera cósmica. Este ya se los explicaré en unos minutos. Entonces, usando este tipo de método, ustedes pueden proponer modelos que estén relacionados a modelos de tipo quintesencia o sus extensiones, esto proponiendo objetos geométricos como son los campos escalares. También podrían proponer ecuaciones de estado que caractericen a la energía oscura y que tengan una dinámica con respecto al flujo de Hubble. Hay otros modelos como son los de vacuum metamorfosis, los cuales están motivados por efectos gravitacionales cuánticos, y esto implicaría que tendríamos una constante de Hubble bastante alta. Podemos tener los emergent dark energy, los cuales van a proponer ciertas desviaciones a las ecuaciones de estado correspondientes al modelo lambda-CDM, por ejemplo, desviaciones que puedan ir ocasionando transiciones, ¿no?, de este valor de -1 para este modelo de concordancia. Y por supuesto tenemos modelos que van a incluir, o una familia de modelos, los cuales vamos a denominar como bulk viscose, los cuales pueden explicar a través de componentes conocidos como los de Gas-Chaplain, que pudieran hacer esta analogía entre explicar la materia oscura o la energía oscura. Uno de los penúltimos modelos en este sector son los holographic dark energy, en el cual aplicamos un cierto principio holográfico, es decir, dada una superficie cerrada, nosotros podemos representar todo lo que sucede en ella, siempre y cuando tengamos información de los grados de libertad en esta misma superficie, ¿no? Entonces, también esto puede ser una posible solución a la tensión de Hubble. Y finalmente, los chameleon dark energy, ¿no?, que lo que van a hacer estos modelitos es admitir alta energía del vacío en regiones de altas densidades. ¿Ok? Y bueno, cabe señalar que a pesar de que estamos haciendo esta subdivisión entre soluciones del universo temprano y soluciones en el universo tardío, también podemos ir más allá de una cierta teoría de la gravedad, en este caso de la teoría de la relatividad general. Entonces, como les comentaba, una manera de subsanar estos problemas del sector oscuro y asimismo relajar los problemas del modelo de concordancia
podemos hacer propuestas que modifiquen o, como me gusta mejor denominar, propongan alternativas a la relatividad en general, o en su caso, ¿sí?, irnos a la parte de extensión, extender esta teoría, ¿no? Y en el marco de estas extensiones existe una teoría en particular que, aunque ya lleva muchos años en la literatura, ahora se ha retomado ya que podemos hacer la cosmología en particular de esta teoría y ha estado dando soluciones bastante claras sobre los problemas de la tensión de la constante de Hubble, y esta es la que vamos a denominar como teorías teleparalelas a la gravedad. Ya ahondaré en ello más adelante. Ok, bueno, en esta tercera letra, que voy a indicar en color verdecito, hicimos hincapié en otro tipo de problemas. Recuerden que estamos situando este estudio tanto en el universo temprano como en el universo tardío. Entonces, cabe señalar que en esta letra, que denominamos como The Age of the Universe and its Curvature, podemos declarar, ¿no?, que hay ciertas anomalías en este catálogo que nos presenta el telescopio Planck, ¿no? Entonces, estas anomalías parecen estar eligiendo una preferencia por un universo cerrado, lo cual estaría directamente en tensión con el modelo el modelo estándar de la cosmología plano, que el mismo catálogo ha predicho, ¿no? Y probablemente esta tensión está conectado a las contribuciones de lentes gravitacionales, ¿no?, en la radiación cósmica de fondo, la cual está caracterizada por este parámetro al cual vamos a denominar como A sub L, ¿no? Entonces, este parámetro está fuertemente degenerado con la densidad crítica de curvatura del universo. Entonces, ¿cómo vemos este tipo de degeneración? Bueno, en este espacio de confianza, cuando veamos un contorno, en este caso estamos indicando un contorno estadístico a 2 sigma, y veamos este tipo de enlogaciones o este tipo de formas de banana, estamos viendo precisamente esta degeneración en este espacio de parámetros bidimensional, ¿no? Y esto indica problemas sistemáticos que aún no se han resuelto en este catálogo de Planck, o podría ser consecuencia de algunas fluctuaciones estadísticas, que inclusive aquejan cuando uno está calculando la mejor probabilidad de esos valores asociados a este parámetro A sub L, ¿no? De tal manera que cuando queremos extraer el mejor valor posible para la densidad crítica de esta constante bueno, para esta densidad crítica de curvatura, dependiendo del catálogo, independientemente si es Planck o si lo vamos a combinar con observaciones del telescopio de Atacama, pues vamos a tener diferentes valores que indicando, y esto por eso estoy colocando esta gráfica de posteriores, vamos a ver la gran separación que hay entre estos catálogos. Me parece que hay una Hay pregunta. una pregunta, Celia, de Ricardo Capovilla. Sí, Sí, por favor. gracias. Nada más es que creo que muchas de las personas no saben qué es omega. Hasta dudo que sepan todos qué es la constante de Humboldt. Uh-huh. Entonces sería tal vez bueno rápidamente definir las variables, porque yo tampoco entiendo que tiene que ver omega con la edad del universo. Sí, bueno. Gracias. Sí, gracias. No, gracias por la pregunta y la aclaración. Había mencionado anteriormente que la constante de Hubble es esta tasa que nos va a relacionar o nos va a dar la naturaleza de la expansión del universo, ¿no? Entonces, es una medida que indirectamente está conectada con la misma edad del universo. Cualquier cambio que sufra esta constante, pues va a afectar inclusive la edad del mismo, lo puede hacer más viejo o más temprano. Y entonces, el problema de la tensión se sitúa ahí. Cualquier error, ya sea a nivel teórico o sistemático que yo cometa, estaría dando una mala indicación de si el universo es más joven o más viejo de lo que uno esperaba. Eso por el lado de la constante de Hubble. En el caso de la densidad crítica, nosotros cuando
trabajamos con la teoría de la relatividad general e imponemos estas simetrías detrás del principio cosmológico, asumir esta homogeneidad e isotropía en el universo, llegamos a un conjunto de ecuaciones que van a describir la dinámica del mismo. Estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Friedmann. Cuando derivamos este conjunto de ecuaciones, cabe señalar que también necesitamos asumir que en el universo está presente una especie de fluido, al cual por cuestiones de simetría vamos a hacer que ese fluido sea perfecto. Y este fluido tiene una ecuación de conservación, ¿sí? Esa ecuación de conservación, ¿sí?, puede escribirse en términos de las densidades de las componentes de ese universo. El universo va a estar dominado por radiación, por materia oscura, por energía oscura, y cada componente va a poder sumarse o va a poder formar parte de esta ecuación de conservación, la cual vamos a poder escribir en términos de estos parámetros de densidades críticas, que quiere decir valores a los cuales vamos a poder evaluar al día de hoy para saber qué tanto hay de cada una de las componentes, situándonos en el universo actual. Y claro que recuerden que cualquier cambio que yo haga sobre estas densidades críticas, pues va a estar cambiando precisamente la época en la cual estoy situando el universo. Si nosotros estamos en una época de radiación, la densidad crítica de esa radiación va a ser alta y por ende, al día de hoy va a tener que estar disminuyendo porque estamos viviendo en una época de dominio de esta componente a la cual asociamos a esta energía oscura. ¿Ok? Y entonces todos estos parámetros que podemos extraer de las observaciones, porque podemos medirlos a través de los diferentes catálogos, y en particular de misiones como son los de Planck, pues son importantes porque si estoy posando todas estas ideas en una teoría de la relatividad general, la cual estoy construyendo bajo ciertas simetrías, entonces cualquier cantidad que yo observe podría alterar el valor de esos parámetros cosmológicos. Y sobre todo, en coincidencia de que si una misión o un telescopio o un catálogo que devenga de un telescopio me está dando un cierto valor y luego acudo a otra colaboración y me está dando otro valor, hay alguna inconsistencia, ya sea a nivel técnico, a nivel observacional o a nivel teórico. Entonces, eso es la crisis, ¿no?, que es la que estamos tratando de aliviar o de relajar, ¿no? Esta relación que hay entre los parámetros y, por supuesto, las observables. Ok, si hay alguna otra duda, por favor deténganme, con gusto la platicamos en las siguientes diapositivas. Ok, entonces, en base a este tipo de tensiones o a estas mediciones que estamos haciendo detrás de estos parámetros, recuerden que no solo esta constante de Hubble, que es importante para poder entender la edad del universo, está en tensión, ¿sí? También tenemos parámetros en el universo temprano que sufren de tensiones, que quiere decir que diferentes catálogos están ofreciendo valores para un solo parámetro. Un segundo parámetro que también está en tensión es al que vamos a denominar como sigma 8. ¿Okay? Estas son mediciones relacionadas con lentes gravitacionales débiles, los cuales van a darnos un valor de la densidad crítica de la materia y la tasa de crecimiento de formación de estructura, que es la que vamos a denominar como este parámetro sigma 8. ¿Okay? Entonces podemos hacer mediciones de ambos parámetros, pero estos resultan darnos diferentes valores dependiendo la colaboración a la que yo acuda y me reporte su mejor valor posible. Entonces, este tipo de discrepancia o de tensiones, dependiendo de los catálogos, puede ser nuevamente, como yo había mencionado, debido a errores sistemáticos que pueden estar, y me refiero a errores sistemáticos, aquellos que están asociados a algún equipo o una falla en el experimento, o puede deberse a estar situando el modelo estándar de la cosmología una y otra vez. Ahora, nuevamente, recuerden que tenemos dos parámetros fundamentales.
Uno que está relacionado con la formación de estructura del universo y otro que está relacionado con la tasa de expansión del mismo. Y entonces no puedo proponer modelos, ¿sí?, que me resuelvan uno y me aquejen al otro parámetro. Tengo que proponer modelos que puedan resolver la tensión en ambos parámetros. Y entonces en esta diapositiva, ¿sí?, les estoy colocando solo aquellos modelos, tanto en las tres ventanas del universo temprano, en el universo tardío y más allá de la teoría de la relatividad general, que pudieran describir precisamente una solución viable para la tensión de la constante de Hubble y este parámetro sigma 8 o S8 ya cuando está, cuando está incluida la densidad crítica de materia. Ok, bueno, y déjenme dejar la última letra de esta colaboración, la cual denominamos perspectivas para la siguiente década, en la cual hacemos hincapié de 4 puntos fundamentales, los cuales van a ser relevantes para entender estos problemas y además buscar una solución viable en ellos, ¿no? Entonces, el primero es que debemos mejorar nuestro entendimiento de estas incertidumbres estadísticas. Como les comentaba, estas pueden estar relacionadas con fallas al mismo equipo, entonces debemos tener un control bastante delicado en este tipo de misiones. El segundo es maximizar la cantidad de información que podamos extraer de los datos. Recuerden que a nivel estadístico, mientras más datos tenemos o más rico sea la encuesta, podemos, de cierta manera, tener una mejor información de la naturaleza del modelo al cual queremos extraer o que pueda reproducir esos datos, ¿no? El tercer punto es que debemos tener también o mejorar un entendimiento de la física a escalas no lineales, esto para acercarnos al universo temprano, por supuesto. Y finalmente, y una de las cosas más importantes, empecé describiendo el modelo estándar de la cosmología, pero cualquier asunción que yo haga de ahora en adelante debe al menos estar desestandarizada de este modelo. ¿Qué quiere decir? Acercarnos a una ventana de algún escenario que no sea de un modelo cosmológico dependiente y que pudiera subsanar, ¿no?, los problemas que aquejan estos catálogos de estas observaciones, tanto astrofísicas como cosmológicas. Entonces, 4 puntos importantes que se van a considerar y que ya se están considerando inclusive en algunos de los modelos para entender este problema de la tensión. Ahora, en el segundo bloque de esta charla, déjenme irnos en dirección a este problema de la precisión. ¿Okay? Estamos viviendo una época de estudio de la cosmología de precisión, como les comentaba, ya tenemos catálogos que vienen en esta era del Big Data, ¿sí?, de diferente velocidad, diferente volumen y, por supuesto, de diferente naturaleza. Entonces, podemos extraer al menos un modelo que pudiera reproducir óptimamente este tipo de observables. Y para ello tenemos que ir más allá del modelo estándar de la cosmología, que como ya mencioné, tiene ciertos problemas los cuales queremos resolver o tratar de esquivar, ¿no?, para efectos de entender la evolución del universo. Entonces, para ello déjenme realizar una autopsia de lo que sería este modelo estándar de la cosmología y en particular, aunque estoy hablando de tensiones en específico de 2 parámetros, en esta charla me gustaría centrarme, tal y como lo dice en el título, en la medición o la predicción de esta constante de Hubble. Entonces voy a denominar esto como una autopsia de esta constante. Y bueno, siempre es buena idea en cosmología que nosotros podamos relacionar cantidades u observables con la tasa de expansión del mismo. ¿Qué quiere decir? Buscar expresiones para las cuales podamos relacionar estas observables con el modelo cosmológico que estamos derivando de alguna teoría de la relatividad. ¿Ok? Y aquí les estoy colocando 2 expresiones que están asociadas precisamente a observables de diferentes naturalezas. Podemos hablar de explosiones de estrellas, como lo haré en unos segundos, las cuales vamos a poder asociar a esta distancia luminosa. Entonces, ustedes pueden escribir una expresión de algún observable, la cual va a estar fuertemente independiente, ¿no?, con el modelo que ustedes van a situar de la cosmología, en este caso dado
precisamente por esta expresión de la ecuación de Hubble. Y también, ¿por qué no? Ustedes pueden colocar este tipo de observables en términos del corrimiento al rojo, la distancia que hay con respecto a ese objeto. Van a tener que considerar la constante de Hubble, por supuesto, y si quisieran considerar modelos en los cuales no quieran situar nada más un universo plano, también lo pueden hacer, y esto lo van a hacer a través de este parámetro de densidad crítica de la curvatura. Esta no es la única manera en la que podemos relacionar esta distancia, la cual vamos a denominar luminosa, con la teoría, sino también podemos establecer expresiones para la distancia angular. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, podemos tener una relación que nos sitúe una relación entre una expresión para la teoría, la cual vamos a tener aquí, y por supuesto la observable. Muy bien. Entonces, ¿por qué nos interesa la constante de Hubble? ¿Sí? Y esto va también en la dirección de responder qué es la constante de Hubble, ¿no? Entonces, en palabras del cosmólogo Alan Sandage, ¿sí? La cosmología puede ser descrita como la búsqueda de dos números, ¿sí? La actual expansión o la tasa de expansión del universo, al que vamos a denominar H0, y el parámetro de desaceleración de esta expansión, el cual vamos a denominar como Q0, ¿ok? O si lo queremos extraer de las palabras del astrónomo Adam Riess, el encontrar un valor para la constante de Hubble sería como el test definitivo para este modelo de concordancia, ¿ok? Entonces, por eso estamos interesados en tratar de resolver esta tensión de la constante de Hubble, ya que nos daría una ventana para saber si lambda CDM sigue siendo un modelo fiable para las futuras observaciones. Bueno, ahora, recuerden que al inicio de esta charla yo mencioné que algunos modelos podrían predecir la constante de Hubble y otros modelos podrían medir la constante de Hubble. Y eso tiene que ver en relación en cómo voy a situar un método al cual voy a denominar como la escalera cósmica. Entonces, en esta imagen que ustedes están viendo aquí, imagínense que ustedes están situados al día de hoy, digamos, estamos situados en este punto de aquí, y queremos hacer observaciones hacia el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, si nos situamos al día de hoy y queremos entender la constante de Hubble, vamos a utilizar catálogos en esa dirección y por ende vamos a estar midiendo la constante de Hubble. Podemos ir en sentido inverso, situarnos en una época muy temprana, casi a escalas de un corrimiento al rojo alrededor de 1100, que es donde tenemos reportada esta radiación cósmica de fondo, la última luz después de que tenemos remanentes después de la posible gran explosión, y realizar otro tipo de técnica, ¿no? Aquí, a partir de este punto, nosotros podemos predecir la constante de Hubble. Déjenme ponerles un ejemplo muy simple. Imagínense que ustedes pueden medir la altura de un adulto en época actual. ¿Ok? Nosotros tenemos una persona, un adulto, y ustedes pueden medir su altura. Pero cuando esa persona era un bebé, ¿sí? Vámonos a la época temprana, ustedes lo único que pueden hacer es predecir la altura que tendría ese bebé cuando fuera un adulto. Entonces, lo mismo pasa con la constante de Hubble. Al día de hoy pueden medirla, al día de ayer solo podrían predecirla. Entonces, esta dualidad de palabras es importante porque van a ayudarnos a formar dos tipos de estrategias para poder extraer o medir esta constante. Entonces, la primera estrategia, ¿sí? Que es situarnos en el universo tardío, justo vamos a posicionarnos al día de hoy, va a involucrar la medición de objetos particulares, al cuales vamos a denominar como supernovas, ¿sí? Entonces, estas supernovas están relativamente medidas en un universo reciente. Y entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? Y muy importante. Nosotros podemos tener un conjunto de explosiones de estrellas. En particular, hay un catálogo al que vamos a denominar como supernovas tipo 1. ¿Sí? Estas supernovas tipo 1 son sistemas binarios de estrellas de enanas blancas,
las cuales después de un cierto rango de días van a emitir una cierta explosión, y esa explosión podemos reportarla a través de un flujo particular, de un flujo luminoso. Entonces, para poder establecer esa luminosidad o esa relación que les comenté de la distancia luminosa con la teoría, tenemos primero que tratar este tipo de catálogos de explosiones de estrellas. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de esta ecuación que están viendo aquí, la cual vamos a poder relacionar el módulo de la distancia de la explosión de esa estrella, en particular cuando tenemos dos informaciones: la magnitud aparente de ese brillo y la magnitud absoluta también de ese conjunto de explosiones. ¿Cuál es el detalle detrás de estas explosiones de supernovas tipo 1A? Bueno, nosotros podemos tener que después de que haya ocurrido esta explosión, puede pasar alrededor de un promedio de 15 días y podemos reportar diferentes magnitudes, ¿ok? Entonces, estas magnitudes van a tener una dispersión de alrededor de 0.1, lo cual no es conveniente para poder tener solo una curva que describa precisamente este flujo luminoso, y hay que aplicar técnicas conocidas como de correlación. Y en particular, la correlación se hace a través de correcciones lineales. ¿De qué? De las características de esa estrella. Por ejemplo, podemos tener correcciones lineales asociadas al stretch de esa estrella y relacionadas al color que va a estar dado por esta constante alfa y beta respectivamente. Entonces, bajo estas correcciones, uno puede construir estos conjuntos de observaciones, conjunto de explosiones y formar una sola curva. ¿Ok? Entonces, después de este paso, después de esta corrección lineal que hemos hecho, ahora sí tenemos una información en concreto que vamos a poder trasladar al idioma de distancias luminosas y finalmente ver si algún modelo cosmológico viable pudiera seguir la misma evolución o el mismo trend de estas observables. Esta técnica de correlaciones de supernovas tipo 1A ya se conocía desde el año 93 en esta referencia por Phillips, pero cabe señalar que cuando este catálogo se usó para entender si la expansión del universo en verdad estaba acelerándose, fue que devino en el Premio Nobel de Física en el 2011 a Perlmutter, Schmidt y Riess. ¿Ok? Bueno, ¿para qué necesitamos este tipo de supernovas? No son las únicas en el universo, existe un segundo tipo de supernovas, las cuales se denominan como del catálogo 2, ¿sí? Pero a diferencia de las supernovas 1, ¿sí? Resulta que estas decaen muy abruptamente y su luminosidad es menos intensa, ¿sí? Son menos lumínicas en comparación a las de tipo 1. Entonces, no son muy óptimas para poder visualizar esta expansión acelerada, pero sí se puede extraer un valor de la constante de Hubble. Entonces, muchísimas colaboraciones han utilizado estos catálogos de supernovas tipo 2 y han provisto un valor para esta constante de Hubble. Y nuevamente volvemos a observar este tipo de tensión entre las diferentes extracciones de este parámetro en un rango en donde las supernovas del catálogo 2 pues puede darnos un valor entre alto, ¿no? Entre 70 y casi por arriba de 80 para esa constante de Hubble. Entonces, nuevamente, no encontramos una respuesta unívoca ni usando este tipo de observables. Ahora, tenemos supernovas 1A, tenemos supernovas 2. ¿Qué podemos hacer para poder entender este método empírico de la escalera cósmica? Entonces, en la mayoría de los artículos que hablan acerca del estudio de la expansión acelerada del universo van a encontrar este tipo de gráficas. Esto es lo que de manera técnica se denomina la escalera cósmica. Y es que ustedes pueden situarse en un rango local en el universo por debajo de 1 megaparsec y hacer el estudio de ciertos objetos conocidos como cefeidas. Entonces, cefeidas son explosiones, son estrellas que radian y en las cuales, si ustedes pueden calcular su luminosidad, también podrían relacionar esa luminosidad con el periodo a través de leyes astrofísicas, como por ejemplo la ley de Henrietta Leavitt. Entonces, si ustedes conocen la luminosidad, pueden conocer el periodo de esta estrella. Entonces, situándonos en este primer escalón, ustedes pueden realizar mediciones de distancia a ese objeto, a esa cefeida,
y continuar esa construcción o esta medición de la constante de Hubble. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que no podemos nada más quedarnos en un primer escalón de esta que denominamos escalera cósmica, tenemos que irnos al segundo escalón, ya tenemos que ir más lejos, ¿no? Y en particular, en el segundo escalón podemos encontrarnos con estas supernovas tipo 1A. De la misma manera, tenemos una relación entre la periodicidad y la luminosidad y encontrar nuevamente el valor de la constante de Hubble. Claro que cabe señalar que cualquier error que yo calcule en el primer escalón se va a ver permeado al segundo escalón y así sucesivamente. Entonces voy a tener que tener un control bastante certero de las incertidumbres, ya que éstas se van a ir propagando conforme yo me vaya alejando en esta escalera. Y por supuesto puedo ir a un tercer escalón por arriba de 50 megaparsecs, localizar otra supernova tipo 1A y realizar nuevamente la medición para la constante de Hubble. ¿Y cuál es el problema? Como ustedes han visto, tenemos diferentes valores para esta constante de Hubble, pero han venido nuevos métodos, inclusive métodos que se han implantado en el segundo escalón de este método empírico, en el cual consiste en sustituir estas supernovas tipo 1A usando otro tipo de estrellas, unas estrellas que van a tener un pico máximo en sus gigantes rojas o en sus líneas de gigantes rojas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí ya no hay que aplicar métodos de correlación, ¿sí? En el momento en que nosotros tengamos este tip de la gigante roja, esa magnitud ya no va a cambiar, a diferencia de las supernovas tipo 1A. Una vez que llegue a ese pico, ya no vamos a tener esa manera de descender de la luminosidad, sino va a ser algo constante. Entonces, al evitar un tipo de técnica de correlación, disminuimos la incertidumbre y por ende el error también disminuiría en esta manera de dirigirnos, ¿no? De utilizar este método empírico. ¿Ok? Entonces, este es un método que también se ha utilizado para tener un valor certero de la constante de Hubble. Ahora, esto es durante la estrategia número 1. Recuerden que todavía podemos predecir la constante de Hubble utilizando la última luz dejada después de un posible Big Bang, ¿no? En este caso, la misma radiación cósmica de fondo. Entonces, entendiendo esta segunda estrategia, vámonos al universo temprano y ustedes podrían de la misma manera predecir la constante de Hubble si ustedes conocieran la distancia que hay entre algo que vamos a denominar como el Sun Horizon, que es la distancia a la cual tenemos la época de recombinación y de ahí en adelante, de ahí hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ustedes pueden calcular esto a través de la radiación cósmica de fondo, la cual se va a ver como una regla estándar, la cual van a calibrar con un cierto modelo. Este modelo es el modelo de concordancia, ¿ok? Entonces, esta radiación cósmica de fondo está indirectamente autocalibrada con el modelo estándar de la cosmología, lo que lo hace un observable dependiente de algún modelo cosmológico, ¿ok? Y el poder entender la física detrás de esto observable es lo que devino en el número del Premio Nobel de Física en el 2019 a Jim Peirce, ¿ok? Entonces tenemos dos estrategias, una en el universo actual y una en el universo tardío. ¿Y cuál es el conflicto? Entonces, los astrónomos han estado realizando mediciones repetitivas de la constante de Hubble con estas dos estrategias, pero parece haber un conflicto que es aparentemente insoluble. ¿Y cuál es este conflicto? Con estas dos maneras, con estas dos estrategias, ustedes pueden utilizar el método empírico de la escalera cósmica, ya sea incluyendo cefeidas o incluyendo estas gigantes rojas, como les comentaba, y la precisión ha mejorado, ¿no? Incluso en el 2001 teníamos una precisión del 10% y no solo hace una semana, ya alcanzamos por debajo del 1%, ¿sí? De precisión. Entonces, si ustedes quieren utilizar cefeidas, ustedes van a tener un valor de la constante de Hubble de alrededor de 73.04 con esta incertidumbre. Si quieren utilizar esta técnica de gigantes rojas, tendrían un valor de 71.5 con esta incertidumbre. Ahora, para la segunda estrategia, también podemos predecir el valor de la constante de Hubble utilizando la radiación cósmica de fondo a esta escala, a este corrimiento al rojo,
Y bueno, tenemos un valor completamente diferente al de la primera técnica, ¿no? Incluso un poco más bajo, lo que indicaría que el universo es un poco más viejo aquí y el universo sería un poco más joven en esta primera técnica. Cabe señalar que estas dos estrategias no son las únicas en la comunidad. Gracias a la detección de ondas gravitacionales, nosotros podemos tener una tercera estrategia, la cual vamos a denominar como la localización de sirenas estándares, y en particular una que tiene su contraparte electromagnética. Pero bueno, gracias a este nuevo catálogo de ondas gravitacionales, también es posible calcular una constante de Hubble de este orden de magnitud. Pero claro, dado que no han sido muchas las observaciones en este rubro, podrán ver que la incertidumbre es un poquito más alta en comparación a las que estamos reportando en las otras dos estrategias. Pero finalmente lo que quiero que observen es en este espacio de parámetros, donde estamos relacionando las diferentes mediciones de la constante de Hubble a lo largo de estos años. Y como pueden ver, los contornos que estoy marcando en colores que representan a cada una de las técnicas, pues parecen reportar una gran tensión, una gran separación de diferentes valores. Entonces, dependiendo de lo observable, dependiendo del catálogo, dependiendo a la colaboración a la que acudan, parece que tengo diferentes valores de la constante de Hubble, ¿ok? Y por ende tendría diferentes valores de la edad del universo. Ahora, déjenme ponerles de manera pictográfica, ¿no?, lo que está ocurriendo aquí. Nosotros estamos situándonos, tenemos una gran brecha, si lo queremos colocar desde un punto de vista de un puente, en el cual de un lado del puente, en este específico del lado derecho, vamos a tener todas las posibilidades de medir la constante de Hubble gracias a estas misiones, ¿no?, que estoy colocando dentro de este cuadro, que van a incluir muchísimas posibilidades, desde proponer diferentes naturalezas de energía oscura hasta inclusive irnos a explorar otro tipo de estrellas que no sean necesariamente supernovas. Sin embargo, los valores aún de la constante de Hubble no son unívocos. Lo mismo pasa del otro lado del puente. Cuando nos vamos en el universo temprano, si incluimos observaciones del telescopio Planck o si incluimos de otros telescopios, también parecen tener bastante discrepancia, ¿ok? Pero déjenme aclararles, el problema de la tensión no es las diferentes colaboraciones, no es los diferentes telescopios, son los métodos que estamos empleando para poder predecirla o medirla. Entonces, la tensión de la constante de Hubble es un asunto que tiene que ver con entender el método de la escalera cósmica inversa, ¿sí?, situarnos en el universo temprano, versus mediciones que realice yo a bajos corrimientos a rojo, situarnos en el universo tardío. Eso es lo que tenemos que dilucidar para poder llegar a un valor unívoco de la constante de Hubble. Y entonces este problema se ha incluso extendido a otro tipo de palabras, como una especie de tensión, problema, crisis o unas cuestiones irracionales. E incluso esto fue una de las palabras que se usaron en una conferencia en California en el 2019 por David Gross, ¿no?, donde decía, bueno, es que parece que tenemos una crisis en cosmología dado estas mediciones que estamos realizando de la constante de Hubble. Y entonces, a diferencia de una tensión, la cual requiere una resolución, un problema, ¿sí?, va a requerir, o una crisis va a requerir algo más, una repensada de algo, ¿no? Y de qué podría ser este nuevo pensamiento, ¿no? Primero, hagamos un resumen, ¿no? Tenemos una precisión increíble detrás de todos estos catálogos, independientemente de la estrategia, ya sea utilizando la escalera cósmica o utilizando datos de la radiación cósmica de fondo. Sin embargo, ¿sí?, entonces, si tenemos muy buen control bajo esas incertidumbres en ambas estrategias, solo nos queda ir por una tercera opción, y esta es nueva física. ¿Y a qué me refiero con nueva física? Entonces, vámonos a la última parte de esta charla, que sería ir más allá de Einstein, de las ideas de Einstein, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Estamos hablando del modelo de concordancia, el modelo estándar, el modelo Lambda CDM. Y podemos hacernos tres preguntas alrededor de este modelo.
La primera es por qué Lambda CDM se sigue usando, y esto es porque al parecer sigue reproduciendo los datos hasta un sentido muy bien, ¿ok? El segundo es si Lambda CDM pega, como decimos, muy bien a esos datos o logra reproducir muy bien esos datos, ¿por qué necesitamos nueva física? ¿O por qué necesitaríamos nueva física? Y la tercera es que si en verdad necesitamos nueva física, ¿dónde tendríamos que realizarla? ¿Y con qué ingredientes? ¿De acuerdo? Y para ello, para responder la segunda pregunta, necesitamos irnos a la primera, que es realizar test de consistencia a este modelo de concordancia. ¿Y dónde voy a realizarle ese test de consistencia a ese modelo de Lambda CDM? Tenemos dos rutas, recuerden que tenemos la ruta del universo tardío, la primera estrategia, y la ruta del universo temprano, la segunda estrategia. Déjenme decirles por qué hay que hacer ese test de consistencia de Lambda CDM en la ruta temprana, ¿sí? En la segunda estrategia. Ok, bueno, este tipo de gráfica, ¿sí? Para que ustedes vean este espacio de parámetros, van a tener una información entre la constante de Hubble y esa Sun Horizon, esa distancia que hay a la época de recombinación, ¿de acuerdo? Y por supuesto, cada uno de estos colores que están viendo ustedes aquí van a representar diferentes catálogos de observables. Como por ejemplo, el contorno que están viendo, ¿sí? O esta región que están viendo en verdecita, van a representar observaciones relacionadas a oscilaciones bariónicas acústicas o también incluyendo estas observaciones de supernovas tipo 1A. El contorno que están viendo en naranja van a incluir mediciones locales, ¿sí? De la constante de Hubble utilizando modelos de tipo energía oscura dinámica. Ahora, como pueden ver, estas dos regiones tienen una especie de sobreposición o un overlapping, ¿ok? Y ese overlapping va a indicar o va a marcar la región en la cual yo podría tener un buen valor de la constante de Hubble. ¿Por qué? Porque dos catálogos coinciden en esa región. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando me voy al universo temprano, acudo a Planck. Planck me va a reportar este tipo de regiones que ustedes están viendo como elipses. En particular, la región que reporta es esta elipse que están viendo en color azul, ¿de acuerdo? Y como pueden ver, naturalmente, incluso cualitativamente, esta región está bastante alejada de este overlapping que está ocurriendo entre los otros dos catálogos. Y bueno, cabe señalar y les recuerdo que esta región en azul que nosotros, o que viene proporcionada por esta misión de Planck, recuerden que está autocalibrada con el modelo Lambda CDM, ¿de acuerdo? Y tratar de mover esta región hasta este punto no es nada fácil, ¿sí? Requiere casi un movimiento de alrededor de 6-7 sigma, ¿sí? De distancia a este punto, lo que equivaldría aproximadamente mover todos esos datos un 12% en magnitud. Esto, ¿sí? Es muy grande cuando estamos hablando de cosmología de precisión, ¿de acuerdo? Y la única manera en que yo pueda mover esta región a este punto, ¿sí? Es que yo inyecte nueva física en el universo temprano. Estos modelos que yo mencionaba de energía oscura temprana hacen esto. ¿Qué van a hacer? Van a provocar una expansión en la época de recombinación, van a hacer que esta región de datos se mueva a esta sección, siempre y cuando yo haga un desplazamiento de esta época o de este valor de la Sun Horizon, de esa distancia a la época de recombinación. Entonces, hacer todo este giro, toda esta nueva física es complicado, pero les recuerdo que estos dos catálogos, este verde y este naranja, no requieren un modelo estándar de la cosmología. Esta elipse sí lo requiere. Entonces, aquí es donde tengo que implantar nueva física. Tengo que cambiar Lambda CDM para poder llevar esos valores a mi punto o donde marca esta X. Ok, también en el universo tardío se han propuesto muchísimas teorías para poder explicar este tipo de tensiones. Y la mayoría de las teorías se presenta con una física más allá del modelo canónico o estándar de Lambda CDM.
Ustedes pueden proponer energías oscuras dinámicas, pueden proponer, como les comentaba, energía oscura holográfica, extender todas esas componentes, etcétera. Y nuevamente vuelven a caer en este problema de la tensión. Esto de tener diferentes modelos y diferentes valores para una constante de Hubble es lo que se conoce como la degeneración geométrica. ¿Ok? Y yo necesito romper esa degeneración geométrica. ¿Para qué? Para llegar a una solución unívoca de esta constante. Ok, para darles un estado del arte de lo que tenemos hasta el día de hoy, y podrán encontrarlo en este review que les comentaba, que publicamos la semana pasada, hemos hecho un análisis de más de 73 posibilidades alrededor de estas estrategias y de estos métodos. ¿De acuerdo? Utilizando diferentes observables, ¿no? Que incluso las estamos colocando aquí en diferentes colorcitos. Como por ejemplo las supernovas tipo 1A Cefeidas están indicadas por estos colorcitos naranjas. También podemos incluir aquellas relacionadas con lentes gravitacionales o con observaciones de la radiación cósmica de fondo, etc. Y como pueden ver, cada puntito señala diferentes valores para esta constante de Hubble, donde en la región naranja tenemos mediciones de esta constante y en la región moradita tenemos predicciones de esta constante. Y vean cómo la mayoría de estas propuestas parecen ir en la ventana de altos valores para la constante de Hubble. ¿Sí? ¿Había una pregunta? ¿Qué tal, Celia? Muchas gracias. Una pregunta, está un poco pequeña la letra. ¿Se alcanza a ver, hay incorporado en esta lista sobre las sirenas estándar, o sea, la medición con ondas gravitacionales? No, esta la colocamos en otra gráfica. ¿Y por qué? Recordamos que en el caso de las sirenas estándares, si me permiten ser un poco técnica en esta dirección, para que uno pueda extraer el valor de la constante de Hubble, en el caso de las ondas gravitacionales requerimos aquellas que formen parte de la familia de las sirenas oscuras, las dark sirens. ¿Qué quiere decir? Necesito aquellas observaciones que tengan completa la parte electromagnética, o lo que se denomina la contraparte electromagnética. Hasta el día de hoy solo tenemos una, y con un punto extraer una constante de Hubble, estadísticamente esto no es viable, ¿no? Podemos hacerlo, pero la incertidumbre va a ser altísima. Entonces, no se ha colocado en esta tabla por esa situación. Aquí estamos utilizando el máximo número de catálogos con una amplia número de observables con la finalidad de tener un valor certero de la constante de Hubble. Agregar una sirena estándar implicaría que te aseguro que digamos, la incertidumbre o las barras que estamos viendo lateralmente se saldrían completamente de esta gráfica, ¿no? Claro, porque no hay estadística. Y otra pregunta rápida, ¿tienes la referencia de dónde hacen este trabajo de utilizar las sirenas para, con este dato de astronomía multimensajero? Sí, incluso lo puedes consultar en la página de la colaboración LIGO-Virgo-CAGRA. Es uno de los últimos papers. Lo hacen ellos, Lo hacen ellos, sí, okay. Ellos hicieron ese cálculo. Gracias. Muy bien, entonces, bueno, recuerden que estamos hablando de ir más allá de lo que podríamos denominar como la teoría de la relatividad en general, ¿no? Y para ello, déjenme ser muy puntual en un teorema, en particular este teorema denominado como el teorema de Lovelock, el cual me gusta bastante la versión publicada en esta referencia y nos describe precisamente las características que debe tener el conjunto de ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? En particular que deben ser de segundo orden, locales, ¿sí?, derivables de una acción que contengan un tensor métrico en 4 dimensiones y una posible constante cosmológica. Entonces, como pueden ver aquí en color, ¿sí?, incluso van a ver 5 especies de postulados que ustedes van a poder fracturar. Entonces, si ustedes fracturan un postulado dentro de este teorema, podrían tener una versión alternativa a estas ecuaciones de campo de Einstein. Y déjenme partir de la ecuación de la acción de Einstein-Hilbert estándar,
¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, quisieran considerar otro tipo de tensor métrico, ¿sí? O sea, lo que denominamos como teorías escalar tensoriales, podrían tener expresiones que van a ir de esta forma, en la que podrían considerar, por ejemplo, campos escalares, los cuales tendrían una información de la energía cinética y una información de la energía potencial del mismo. ¿Ok? Entonces aquí podrían estudiar modelos relacionados a energía oscura de tipo quintesencia o coesencia o cualquier familia detrás que pudiera explicar la aceleración cósmica sin invocar esta constante cosmológica. ¿Ok? Una segunda manera de fracturar este tipo de teoremas es considerando teorías en las cuales sean mayores a 4 dimensiones. Si quieren invocar este tipo de construcciones a través de teoría de cuerdas o inclusive de teorías de branas, pueden hacerlo. Inclusive el ejemplo que les estoy colocando aquí es una versión relacionada a estas teorías que se conocen como de Gauss-Bonnet. ¿De acuerdo? Y bueno, tenemos las de segundo orden, ¿sí? Las teorías de, si fracturamos este postulado, ¿sí? De segundo orden, tendríamos una versión alternativa a estas ecuaciones de campo, que incluso el ejemplo que les estoy colocando aquí es de cuarto orden, y estos términos van a producir alta inestabilidad. E inclusive algunos de los ejemplos o alguna familia de teorías sanas detrás de este tipo de modificaciones son las teorías de tipo FDR. ¿Ok? Por supuesto, ustedes pueden también fracturar la parte de local. ¿Sí? Esto implicaría considerar o al menos tener en mente alguna violación de causalidades o pensar en cosas superlumínicas, como por ejemplo los famosos taquiones. Y las versiones que pueden representar este tipo de fractura pueden verse de esta manera, que van a indicar como una versión inversa local y que van a estar relacionadas con estos d'Alembertianos. ¿Ok? Y finalmente, y una que aunque parece un poco tricky, es las derivables de una acción. Nosotros construimos una acción de Einstein-Hilbert, hacemos la variación y encontramos las ecuaciones de campo. Pero cabe señalar que ni Einstein, inclusive si queremos ir al campo del electromagnetismo, en Maxwell, encontraron su sistema de ecuaciones de campo a través de un principio variacional. Lo hicieron todo a través del concepto de simetría. Entonces, ¿por qué no podríamos encontrar un conjunto de ecuaciones de campo alternativos que simplemente devinieran de asumir un cierto escenario bajo consideraciones simétricas, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué les planteo este tipo de fracturas en base a un postulado que me describe las ecuaciones de campo de Einstein? Porque para ello, cada una de estas fracturas me ha dado un correspondiente valor para la constante de Hubble. Los que estoy colocando aquí son inclusive aquellos que han utilizado catálogos recientes de observaciones. Incluso estos tipos de observaciones ya usan el último catálogo de supernovas, ya usan Planck del 2018, ya tienen en algunas consideraciones lentes gravitacionales débiles, etc. Hay muchísimas en la literatura, pero estas son, digamos, las más actuales con respecto a las observables. Y como pueden ver, indiferentemente de cada una de estas fracturas que estamos realizando para una posible versión de una teoría alternativa a la gravedad, observamos de la misma manera diferentes valores para la constante de Hubble. ¿Y qué podemos hacer? Y ahora acercándonos a la vertiente de la teoría que estamos empleando para aliviar o relajar la tensión en la constante de Hubble. Y lo viable sería pensar o repensar este concepto de la conexión. ¿Cómo podemos ver esto? Retomando las palabras de Wheeler, el cual nos establece de manera muy elegante esta relación que hay entre el espacio-tiempo y la materia, según las ecuaciones de Einstein. Imagínense que yo quiero cambiar la segunda parte de esta frase, ¿no? Decirle al espacio-tiempo cómo curvarse, ¿no? O sea, que la materia le diga al espacio-tiempo cómo curvarse. Y aquí debemos de pensar en teorías en donde la curvatura es reemplazada por otro tipo de conexión a la cual vamos a denominar como la torsión, el cual se va a ver como un mecanismo por el cual la deformación geométrica va a producir un campo gravitacional. ¿Ok? Entonces, esta conexión
que desde un punto de vista práctico recibe el nombre de la conexión de Weissenbach, nos va a permitir este tipo de sustitución de los términos de curvatura por los de torsión. Y por supuesto, este tipo de equivalencia o teleequivalencia es lo que se le denomina como teorías teleparalelas a la gravedad, ¿ok? Por supuesto, debe existir un equivalente que nos lleve o que nos sitúe al mismo plano de la relatividad general. Entonces, este tipo de equivalencia es lo que se denomina concretamente como teorías equivalentes o teleparalelas equivalentes a la relatividad general. Dinámicamente, cuando decimos equivalente a la teoría de la relatividad general, es porque no podemos distinguir la teoría teleparalela a través de experimentos clásicos. Y uno puede pensar esto como que objetos masivos y cargados harían que el espacio-tiempo se retorciera debajo de ellos, ¿no? Entonces, por eso es que estas teorías teleparalelas a la gravedad se analiza desde un punto de vista cualitativo y que también puede situarse a través de conceptos de mecánica de fluidos por líneas paralelas a ese espacio, ¿ok? Si queremos ahondar más en eso, les comento, ¿no? Tengo un review acerca de estas teorías teleparalelas, las cuales vamos a estudiar desde el punto de vista de teoría hasta la cosmología, ¿sí? Y hacemos análisis a través de un principio variacional. Partimos de una acción, pero ya tomando en cuenta estos conceptos de la nueva conexión y de la torsión. Sin embargo, no se puede evitar el hecho de que tengamos este tipo de degeneración geométrica, lo cual nos va a llevar a un conjunto de modelos, y para cada uno de los modelos vamos a poder analizar o realizar test en el universo temprano utilizando las observaciones que ya les comenté, o test en el universo tardío, que es un pendiente que tenemos, ¿no? Por eso indico esto con un simbolito rojo, ¿no? Y bueno, cada uno de estos modelos o de este tipo de degeneraciones detrás de la teoría teleparalela van a tener algunos efectos cosmológicos, ¿no? Como estabilidad, que pasen los test de fine tuning, que puedan darnos aceleración cósmica tardía y que, ¿por qué no?, pueda reproducir el modelo estándar de la cosmología o inclusive reproducir modelos dinámicos de energía oscura. Bajo estas suposiciones, y esto que tenemos de generación geométrica, en la literatura se han hecho cálculos análogos a proponer una métrica que fuera también, que siguiera la línea de principio cosmológico. Introducimos esta información en el principio variacional y podemos obtener una ecuación de estado a la cual vamos a aplicar un cierto modelo, cualquiera de los que coloqué en la tabla pasada, y extraer un valor para la constante de Hubble. Y como les comentaba, tal y como lo vimos en la relatividad general, también aquí podemos tener una degeneración de valores, dependiendo el modelo de su preferencia, ¿no? O que quieran elegir para calcular la constante de Hubble. Por supuesto, lo ideal sería poder tener un solo valor. Y en uno de los artículos del año pasado, que se publicamos el año pasado, usamos todo este conjunto de catálogos de esas observables y encontramos una expresión dentro de las teorías teleparalelas que pudieran darnos una sola constante de Hubble. ¿Qué quiere decir? Una expresión para la ecuación de estado que pudiera representar este tipo de fluido efectivo, ¿sí? Y que además también nos diera cada uno de los modelos que presentamos en la tabla, ¿no? Que les acabo de describir en la tabla. Y obtenemos un solo valor para la constante de Hubble, el cual es lo suficientemente alto y que parece estar en la línea de concordancia con el método que presenté en la estrategia número 1. Ok, bueno, seguimos haciendo lo mismo, seguimos proponiendo modelos, utilizando catálogos y constreñiendo los parámetros cosmológicos. Recuerden que nosotros queremos ir más allá. Sí, tenemos una construcción de una versión alternativa, de una versión extendida o teleparalela a esa teoría de la relatividad general, pero ¿qué más podemos hacer con las observaciones? Desde ese punto de vista, ¿por qué no tratar de resolver el problema inverso de la cosmología? Que los datos nos puedan decir cuál sería el mejor modelo posible que describiría la evolución del universo. Para ello, hacemos uso de estas técnicas de aprendizaje automatizado o del anglicismo machine learning,
en el cual su susceptor, conocido como Deep Learning, nos va a permitir clasificar teorías y elegir la mejor posible cuando se entrena un algoritmo numérico bajo suposiciones físicas. ¿Ok? Si hacemos esto, y uno de los primeros algoritmos que publicamos al respecto fueron a través de un código en el cual entrenamos un conjunto de neuronas. Vamos a enseñarles a estas neuronitas qué es la distancia luminosa, ¿sí? ¿Qué es la distancia angular? ¿Qué es el modulus distance? Todas estas cantidades que les fui describiendo para observables como son los de la supernova. Y finalmente, una vez que esta arquitectura entiende la física de este tipo de supernovas, ¿qué quiere decir? Una supernova lejana a mí no se va a ver más luminosa que una que esté cercana a mí, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo entendió esta arquitectura numérica y podría darnos gráficas muy similares a las que estamos observando de los catálogos a la mano, ¿no? Y más allá, podríamos obtener extensiones. No solo hacemos predicciones, sino podemos entrenar para ir a altos corrimientos al rojo, ¿ok? Y bueno, bajo estas suposiciones, a estas redes neuronales, ustedes pueden suministrarles informaciones que contengan corrimientos al rojo, es algo que puedo medir, y que pueda incluir distancias o módulos de la distancia de estas explosiones de supernovas tipo 1A, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes le enseñan a esa arquitectura cómo funciona este corrimiento al rojo y esta distancia luminosa, les puede reproducir un modelo viable cosmológico. Y una vez que ustedes tengan este tipo de reproducciones, bueno, lo que me queda es empezar a clasificar modelos. Les recuerdo que, por ejemplo, uno de los modelos viables para poder resolver la tensión de la constante de Hubble eran estos bulk viscosos, ¿no? Que consideraban estos fluidos de tipo gas de Chaplain, tal y como estamos viendo en estas ecuaciones de aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, si ustedes entrenan una arquitectura en este lenguaje de aprendizaje automatizado, van a poder clasificar cualquier conjunto de teorías, no solo el modelo de concordancia, el cual, como vemos en esta gráfica, queda fuera de la zona de confianza entrenada por este algoritmo, sino que el algoritmo va a empezar a clasificar modelos alternativos, ¿sí?, que pudieran seguir la misma evolución de los datos. Como por ejemplo, aquí estamos preestableciendo que dos modelos de esta naturaleza de bulk viscosos serían una buena opción a altos corrimientos al rojo en comparación a el modelo de concordancia. Y además, poder extraer un valor para la constante de Hubble, que es bastante alto, que sigue la primera estrategia y que su incertidumbre es más baja que la que estamos observando. Entonces, este tipo de algoritmos van a ayudar a tener un control de la incertidumbre de esa escalera cósmica que se permea por cada uno de estos escalones. Lo mismo podrían hacer a través de otros métodos conocidos como cosmografía, donde ustedes no tienen que asumir una teoría de la relatividad general, sino simplemente seguir la naturaleza del flujo de Hubble o de la expansión del universo, utilizar un conjunto de catálogos, tal y como los que indico aquí en color verdecito, y extraer otra vez una constante de Hubble con una baja incertidumbre bajo este algoritmo. Podemos extender este tipo de ideas, irnos a las teorías teleparalelas, construir una cosmografía, un flujo de Hubble o una expansión del universo, utilizar nuevamente estos catálogos, ¿sí?, y extraer asimismo una constante de Hubble y nuevamente con una incertidumbre lo suficientemente baja. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuál es el resumen de todo esto? De la Whisker plot que les mostré, ¿sí?, incluso esta es una versión actualizada de apenas del día de ayer, podemos ver que estas tres propuestas que hemos hecho detrás de teorías alternativas, teorías extendidas, teorías de tipo cosmografía y teorías extendidas, caen en la zona de confianza de lo que estamos midiendo de la constante de Hubble, valores altos de alrededor de 70, por arriba de 70, y que además en comparación al resto de los demás modelos tenemos una incertidumbre un poco más baja, lo que mejoraría nuestras técnicas de distancias de nuestra escalera cósmica, en esencia, ¿no?, utilizando
estas implementaciones de aprendizaje automatizado. Ok, entonces, para finalizar, y muchas gracias por su tiempo y sus preguntas, déjenme comentarles, ¿no? Aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares aperturé un nuevo grupo de investigación, el cual he denominado como COSMONAC. Es un grupo nacional de cosmoestadística en el cual nuestra misión es estudiar 5 puntos importantes detrás de lo que les acabo de platicar, en particular en temas relacionados con energía oscura, ondas gravitacionales, cosmografía, ondas gravitacionales, pero desde el punto de vista de aprendizaje automatizado y estructura a larga escala. Y solo quería invitarlos, y si están ustedes interesados, pueden consultar el sitio web del grupo. Ok, si tienen alguna pregunta, bienvenida y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Celia. Por favor, vamos a darle un aplauso a Celia. Les pido abrir su micrófono. Muchísimas gracias, Celia, por esta plática tan muy buena, interesante. Voy a parar grabación.